Gracias por estar participando en el último Zoom de este ciclo, Ingeniería en Acción, que hemos comenzado este año y que vamos a continuar el año que viene. También con esta modalidad de una breve charla con los ingenieros que están a cargo de alguna área o de alguna secretaría específica, para que nos cuente cuáles son los roles, las funciones de los ingenieros en los ámbitos de las obras. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Rubén Borelo, quien es el director general de infraestructura del Ministerio de Servicios Públicos. El ingeniero, desde que comenzaron las obras de los gasoductos troncales y más tarde las obras de las conexiones de redes domiciliarias, tiene al hombro todo un arsenal de tareas, porque empezaron las actividades, si mal no recuerdo, con reuniones en cada uno de los pueblos y de las localidades en donde se iban a llevar a cabo las obras. ¿Para qué? Primero, para explicarle a la población, a la comunidad que estaba afectada a esa obra, cómo se iban a llevar a cabo las tareas, cuáles iban a ser, digamos, las vicisitudes que ellos como comunidad iban a tener que vivir durante un tiempo, porque es lo que, para que se puedan hacer las obras necesariamente hay que romper el terreno, ¿no? Hay que trabajar en el terreno bastante. Después empezaron las gestiones con los distintos municipios, con las distintas instituciones. Fue un trabajo muy intenso que aún hoy sigue, porque el ingeniero también supervisa cada una de las obras que se van llevando a cabo en cada uno de los rincones de la provincia. Por lo tanto, en esta oportunidad lo quisimos convocar a él para que conozcamos cuáles son los otros aspectos, más allá de las obras de infraestructura o de las obras en el campo, en los que se van a encontrar ustedes el día de mañana en su rol de ingenieros, ¿sí? Así que, sin más preámbulos, lo invito al ingeniero Rubén Borelo, y también le damos las gracias a Damián Saavedra, que es miembro del equipo del ingeniero, que él nos va a acompañar también para presentar esta charla. Así que muchas gracias a los dos porque sabemos que tienen muy poquito tiempo, pero nos han dispensado un ratito como para que podamos conocer también cuáles son las actividades que ustedes realizan en el marco de las obras de las redes domiciliares. Así que, ingeniero Borelo, todo suyo. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. No sé si se está escuchando bien, Andrea. ¿Me da el ok? Perfectamente. Bueno. Buenas tardes a todas. La verdad que celebro esta iniciativa de que ustedes en una etapa de estudiantes vayan conociendo lo que es lo que se van a enfrentar cuando empiecen a trabajar y puedan poner en práctica todos los conocimientos que van adquiriendo durante la carrera. Que yo, digamos, con mi experiencia, yo soy ingeniero electromecánico. Digo que la Facultad de Ingeniería lo que nos da es mucha gimnasia en lo que es resolver problemas. De hecho, ustedes, como me pasó a mí en su momento, los primeros años fueron de resolver problemas, álgebra, análisis 1, 2, nosotros tuvimos hasta 3. Y bueno, son todas materias que nos va abriendo, digamos, un poco nos va preparando para encarar problemas que son, creo que el ingeniero tiene esa característica, que enfrenta problemas y su trabajo es darle una solución. Un poco así nació esta tarea que me encomendó el ministro, el ingeniero Fabián López. Como ustedes probablemente sepan, y si no les cuento,
la provincia decidió hace unos años ya encargar una obra que se denominó gasoductos troncales. ¿Qué significaba estos gasoductos troncales? Yo me voy a estar ayudando un PowerPoint, no sé, Damián, si ya lo podés poner, Damián, para que vayamos contándole un poco, haciendo introducción, de qué estamos hablando con respecto al gas natural y un poco lo que estamos haciendo y que conozcan. Yo sé que probablemente en alguna materia esto lo han visto, pero creo que no está de más repasarlo. Eh, la provincia le decía encaró esto es un programa integral de gasificación de toda la provincia. Ustedes dirán, ¿por qué la provincia encara todo esto? Bueno, la provincia entendió que estratégicamente nuestro país es un país que cuenta con esta reserva natural, que es el gas, que acompaña en los yacimientos al petróleo, pero el gas que se extrae a través de gasoductos se transporta. Ahí vemos lo que son las reservas mundiales y ahí vemos que Argentina, bueno, no estaba mal con respecto a otros países, pero no era de los que más reservas tenían en lo que hace el gas convencional. El gas convencional es cuando se perfora un yacimiento para buscar petróleo y junto al petróleo está el gas, que es más, esa presión que tiene el gas es lo que hace elevar de manera natural también al petróleo. Luego se empieza a bombear. Pero en una primera instancia, el mismo gas es lo que hace que con su presión se salga el petróleo a través de las torres de perforación. Pero si avanzamos, Damián, podemos ver y observar cómo a partir de las nuevas tecnologías y de la posibilidad de explotar el gas no convencional, que es el shale gas, este es un gas que está dentro de la roca, entonces lo que se hace es el cracking, o sea, se parte la roca, se perforan a mayor profundidad. Eh, en este caso, Argentina ocupa el segundo lugar en el mundo en lo que es reservas del gas no convencional. Es decir, nos posiciona de cara al futuro con muchísimas reservas en un país que, como ya tenía gas convencional, tiene su matriz energética fundamentalmente relacionada con el gas natural. Hoy el 60% de la energía eléctrica que se produce en nuestro país es a partir de la combustión del gas natural, que prácticamente se hace todo el año, excepto en los meses más fríos del año, en donde en las mismas centrales que pueden funcionar con gas o con fuel oil, gasoil, caso por ejemplo la central de Pilar acá en Córdoba, en los meses más fríos se usa fuel oil o gasoil, pero en prácticamente todo el año lo que se produce energía con gas natural y eso es el 60% de la producción. Después se produce con energía nuclear, hidráulica, y bueno, y ahora se están empezando a usar las energías renovables como la eólica y la solar. A partir de este yacimiento de gas no convencional, que concretamente es Vaca Muerta, que se encuentra en el sur de la provincia de Neuquén, se distribuye justo, aparte, digamos, en Vaca Muerta también había yacimientos convencionales, entonces ya estaban los gasoductos, que son los que transportan el gas desde los yacimientos a los centros de consumo. El centro de consumo por excelencia en Argentina es Buenos Aires, pero obviamente están otras grandes ciudades como Rosario y Córdoba. Y ahí vemos en azul cómo están los gasoductos troncales que vienen del norte, eso se llama la encargada de hacer ese transporte en estos gasoductos que son a 60 kilos de presión, desde el norte y se conecta con Bolivia, pasando por Tucumán, pasa por Córdoba, entra por Dianfunes y después luego va eh, paralelo a la autopista Córdoba-Rosario y llega hasta Buenos Aires, y también viene desde la zona de Neuquén y desde Mendoza. Y luego está Transportadoras del Sur, que es lo verde, que hay yacimientos en Ushuaia, en Comodoro Rivadavia, o sea, en la zona sur del país, y también parte de lo que se produce en Neuquén. Como verán, Córdoba es atravesada por dos gasoductos, uno es el del norte y otro es el centro-oeste,
que la atraviesa al sur del río Cuarto. Para que tenga una idea, para mantener esa presión, cada aproximadamente 200 kilómetros hay una planta compresora que le va, porque el gas a medida que va recorriendo las cañerías va perdiendo presión. Entonces cada 200 kilómetros se pone una planta compresora para restablecer esa presión de 60 a 70 kilos. Luego en cada una de las distintas zonas están las distribuidoras. O sea, a partir de estos gasoductos troncales se hacen gasoductos, o sea, también en alta presión, estamos hablando a 60 kilos, 25 kilos, que son los que llegan a cada una de las localidades. En Córdoba había un déficit, o sea, en Córdoba es lo que vemos en rojo, es Córdoba, La Rioja y Catamarca. Ahí está la empresa Ecogas, que es la distribuidora de gas del centro, conocida como Ecogas, que también Ecogas está en distribuidora de gas de Cuyo, que es Mendoza, San Juan y San Luis. Luego está distribuidora de gas del litoral, Metrogas, que es el gas Pampeana Camusi, gas del sur. Bueno, son las distintas, gas Nor, son las que tienen a su cargo la distribución a partir de los gasoductos que vienen de los yacimientos hacia las localidades. En Córdoba había un déficit, solamente había 135 localidades que estaban abastecidas con gas natural. Sabemos, y les comento, en Córdoba hay 427 localidades entre municipios y comunas, es decir, teníamos cerca de 300 localidades no abastecidas. El proyecto que llevó adelante el gobierno de la provincia de Córdoba fue ampliar los gasoductos troncales. Estamos hablando de gasoductos de 25 kilos en su mayoría, llevando a prácticamente 190, son 188 para ser más exactos, 188 localidades nuevas, es decir, localidades que no tenían gas. Ahí podemos observar más o menos la distribución de todas las localidades que fueron abastecidas con gas con los gasoductos troncales. Vemos que estamos llegando a localidades, todos los que ven en celestita son toda la parte noreste, llegamos al norte, al oeste, o sea, estamos llegando a La Pampa prácticamente, estamos llegando a Huinca, Renanco, Pincén, que son localidades muy chiquitas pegadas a La Pampa, otras están pegadas a Santiago del Estero, en el este hasta Morteros, bien en el noreste, prácticamente en toda la geografía de la provincia. Y para que tengan una idea de la dimensión de la obra, los gasoductos que se hicieron duplicaron la cantidad de gasoductos existentes, es decir, había 2.800 kilómetros de gasoductos en toda la provincia de Córdoba, y se hicieron, es más, un poquito más, se hicieron 2.900 kilómetros de gasoductos. O sea, se llevó a más del doble la cantidad de cañería en alta presión que llevaron ahora, se sumaron a las 135 localidades, 188 localidades más. Y ahí es donde por ahí empezaba a vislumbrarse un problema. ¿Por qué? Porque veíamos que en las primeras localidades costaba mucho a partir de la llegada de este gasoducto de alta presión a una localidad, se llega a lo que se denomina una PRP, que es una planta de regulación de presión. Que para que se entienda, y lo entiendan ustedes, como si fuera una planta transformadora en electricidad que baja la tensión de 13.200 a 380 volts. En el caso de la electricidad, vemos que hay plantas transformadoras en toda la ciudad, uno los ve en estos postes dobles, vemos las transformadoras. En el caso de las plantas de gas, en realidad en todas las localidades donde hemos llegado, existe solamente una planta de reguladora de presión, que es a partir de la cual, con una reducción de presión de 25 kilos de presión, una reducción a 4 kilos de presión, nacen en esa planta las redes domiciliarias de gas, que son las que van por la vereda y que permiten conectarse a las viviendas, comercios, pequeñas industrias, que se conectan a esta red de 4 kilos que se hace en polietileno. Esa es una gran diferencia. Todas las de alta presión se hacen en acero, soldado, en cambio las que son de redes de gas domiciliarias se hacen en polietileno. Les decía que en las primeras localidades donde hemos llegado con esta infraestructura, era muy
difícil que se hicieran redes. ¿Por qué? Porque las redes están a cargo de los municipios y los municipios no tenían la experiencia en este tipo de obras. Muchos de estos municipios donde estamos llegando son municipios relativamente chicos, no tienen por ahí un secretario de Obras Públicas, y aunque lo tuviesen, no tienen experiencia en gas natural. Entonces, eso fue el objetivo de la creación de esta dirección que llevo adelante con todo mi equipo, y era resolver este problema, porque si no, esta gran obra que hizo la provincia de Córdoba, con una inversión, la de gasoductos troncales, cercana a los 900 millones de dólares, no perdía todo sentido, ya que íbamos a tener el gas en el gasoducto, pero nadie los iba a poder usar. Empezamos a trabajar con los intendentes, vimos cuál era la problemática, y es así, luego de analizar todo el problema, empezamos a solucionarlo con la firma de un convenio para el desarrollo de estas redes domiciliarias de gas natural. Este convenio se firmó, lo propició la provincia, pero lo firmó con la empresa distribuidora de gas, o sea, Ecogas, y con el Banco de Córdoba. Cada una de estas partes asumió una responsabilidad, asumió un compromiso. Este es un claro ejemplo de lo que se puede hacer con la articulación entre lo público y lo privado. En este caso, lo público es el gobierno de Córdoba y lo privado es la distribuidora del centro. Después tenemos una institución que es privada, que es el banco, que es mixta, es privada y provincia, que es el Banco de la Provincia de Córdoba. ¿Qué compromiso asumió cada uno para que se desarrollaran las redes? La distribuidora de gas del centro, cuando esto se firmó en el año 2017, contaba con se había hecho una recuperación de tarifas, y eso le permitía tener un plus en su recaudación que debía usarse en lo que se denominaron inversiones obligatorias. Este convenio lo que dijo es que esas inversiones se iban a hacer a donde la provincia indicara, y lo que nosotros entendimos que era lo que iba a generar desarrollo de redes era hacer una primera etapa en cada una de estas localidades nuevas a las que estábamos llegando con el gas, ya que hacer una primera etapa tiene una complejidad extra porque es un trámite mayor, por ser justamente la primera etapa en cada una de esas localidades, un trámite un poco más complejo. Bueno, así fue como Ecogas empezó a hacer, y al día de la fecha tenemos unas 90 localidades hechas por Ecogas de las 180. Todo esto se desarrolló hasta el año 2019, antes de las elecciones, que se congelaron las tarifas, y a partir del congelamiento de tarifas, Ecogas abandonó este plan de inversiones obligatorias, sigue siendo parte en el convenio, pero no desarrolló más obras de primeras etapas. Luego, el compromiso de la provincia del Banco de la Provincia de Córdoba fue financiar, a partir del desarrollo de las redes domiciliarias, que pasan por la vereda, se hace una conexión, se hace un servicio desde esa red hasta la casilla que está ubicada en el límite, o sea, en la línea municipal en cada vivienda, el límite entre la vivienda y la vereda, para que se entienda. Esas casillas que usted ve rectangulares donde está el medidor, se hace un servicio desde esa red que pasa por la vereda hasta una válvula que se encuentra en la casilla de medición, de regulación y medición. ¿Por qué digo regulación y medición? Porque ahí se regula de los 4 kilos que lleva la red que pasa por la vereda a 20 gramos, que es la presión con la cual ingresa a la vivienda. Para que ingrese a la vivienda hay que adecuar en la instalación interna. Les voy anticipando que en todos estos procesos intervienen profesionales. En las empresas que hacen las redes domiciliarias hay profesionales que son los directores técnicos de las obras y los responsables técnicos, representantes técnicos, y para la instalación dentro de la vivienda tiene que haber un instalador matriculado
que en el caso de los profesionales son instaladores matriculados de primera categoría que le permiten hacer vivienda, edificios y también industria. Hay también matriculados de segunda, que son maestros mayores de obra, y de tercera categoría, que son, para que sean tiempo, un plomero, pero que hace un curso de 400 horas que lo hace apto para matricularse en la tercera categoría, que es la que permite hacer viviendas. Pero el de primera categoría, el profesional, puede hacer todo tipo de obras y representaciones en cualquier empresa y cualquier dimensión de instalación. El Banco de Córdoba creó un préstamo muy novedoso porque es online, se puede hacer a través de un teléfono, una computadora, digamos, de manera online, uno poniendo solamente el número de CUIL de la persona que quiere acceder al crédito. En el acto le dice si es factible otorgar el préstamo, que hoy es hasta 100.000 pesos. Con un plazo de financiamiento de 48 meses, la tasa de subsidia es una tasa del 0%, no tiene intereses, lo que sí tiene es una actualización, pero el interés es cero. Todos los créditos, los préstamos tienen interés y actualización. En este caso tiene solamente actualización y hay un plazo de gracia, ya que la primera cuota se paga a los 60 días. Esto está siendo muy usado. El vecino consulta, puede ser que no esté apto el jefe del hogar y la esposa sí, un hijo, quien esté apto para acceder al crédito lo puede tomar, a nombre de esa persona se pide la instalación y a partir de ahí a las 48 horas tienen los fondos suficientes para hacer la obra. Y si le falta algún fondo, bueno, por lo menos 100.000 pesos tienen para hacer frente a esa adecuación de la instalación interna. Finalmente, la provincia de Córdoba creó, que fue el compromiso y que lo está cumpliendo, creó un fondo para hacer las redes propiamente dichas, para hacer las ampliaciones de redes. Nosotros, además de brindar un asesoramiento en todos los aspectos técnicos, legales y financieros, creamos este fondo que posibilita a los municipios tomarlo, hacer la obra y luego de 6 meses de hecha la obra, recién empezar a devolverlo a la provincia, tampoco tiene intereses y se actualiza por el índice laboral del INDEX, de actualización laboral. Tiene la característica que si en la zona donde vamos a hacer la obra hay pobres o indigentes, se hace cargo la provincia del costo que tienen esos vecinos. ¿Cómo se hace este tipo de obras? Este tipo de obras, los municipios, las comunas, las declaran de interés público y de pago obligatorio. ¿Por qué son de interés público? Porque yo no puedo, un vecino decir que la quiero, el del lado que no, porque la red es una sola. Entonces nos imaginamos una manzana que en todas sus veredas es abarcada por redes, no podemos la red ir cortándolo, es para todo. Entonces, se hacen las ordenanzas, se determina cuánto tiene que pagar cada vecino, se aprueban, se publican, es decir, la gente toma conocimiento de cuánto es lo que tiene que pagar y se abre un registro y tienen 30 días para oponerse a la obra. No se dan casos de que se oponga más del 30% y si eso es así, es decir, no se oponen más del 30%, queda firme la obligación para el 100% de los vecinos que abarca la obra en cuestión. Antes era muy difícil sin este fondo, porque los intendentes tenían que empezar a recaudar mucho tiempo antes y había obviamente desconfianza por parte del vecino, que empezaban a pagar y no tenían ni idea cuándo iban a poder hacer uso del gas. En este caso, recién van a poder empezar, tienen la obligación de empezar a pagar la obra una vez que tienen la posibilidad de estar conectados. O sea, la obra está hecha y se pueden conectar a la red. Eso, obviamente, desaparece la desconfianza y le permite a los intendentes hacer este tipo de obras. Nosotros ahí vemos un esquema general, o sea, se hicieron los gasoductos troncales con la intervención de Ecogas aprobar los proyectos, en la inspección, en la habilitación. Todo esto se hizo con una inversión de la provincia de casi 900 millones de dólares. Imaginen eso, multiplicarlo hoy por 200 pesos, el número que da es
realmente es inimaginable. Por eso nosotros decimos, porque aparte es la realidad, que es la obra en la historia, fue la mayor inversión en una obra que hizo la provincia de Córdoba. Hay obras mayores como autopistas o diques en la provincia de Córdoba, pero eso la hicieron con el fondo del gobierno nacional. Con fondos del gobierno de Córdoba íntegramente, con fuegas autos troncales, es la obra de mayor magnitud tomada en un valor, en este caso de un valor constante, que estamos hablando de dólares. A partir de los autos troncales, como les decía, hay que hacer las redes dentro de las localidades para que conectar a los usuarios. Es una gestión de los municipios y comunas. La provincia aporta el asesoramiento y la financiación, y Ecogas hizo las primeras etapas de 90 localidades y además participa en todo lo que es, obviamente, la inspección y aprobación de las obras. Finalmente, a partir de tener las redes, aparecen los usuarios, que son los vecinos o comercios, y pueden utilizar una financiación de Bancor, del Banco de Córdoba, para hacer la instalación interna, y a partir de que está aprobada esa instalación interna, también por Ecogas, con la intervención de un profesional, eh, pueden conectarse a la red y pasar a ser usuarios. Todo esto, este esquema, implica, yo siempre digo que es una política de Estado. Por ahí Andrea decía, esto tiene trabajo y van por un tiempo, en realidad va a ser por varias gestiones. O sea, todo este trabajo con los autos troncales empezó en la gestión anterior del gobernador Schiaretti, pero el proyecto y la licitación a su vez se había hecho en la gestión que lo antecedió, que fue del gobernador de la Sota. Los anteproyectos se habían hecho en la primera gestión de Schiaretti, es decir, 3 gestiones atrás. Es decir, que esta obra, estos proyectos vienen abarcando distintas gestiones, y cuando se trabaja con política de Estado, que lo que significa la política de Estado es que se mantiene a pesar de que van cambiando las gestiones, y no que se empieza de nuevo cada 4 años. Al aplicarse las políticas de Estado, dan resultados en el tiempo. Y esta obra va a durar muchas gestiones más, porque nosotros, imagínense que de las 188 localidades que llegó el gas, hoy tenemos construidas 130, es decir, nos están faltando casi 60, en realidad 58 localidades a hacer las redes, es decir, todavía no tienen la posibilidad de conectarse. Habilitadas tenemos solamente 88, es decir, todavía nos están faltando unas 40 para llegar a las 130 localidades habilitadas. O sea, nos están faltando habilitar, es un proceso dinámico. Mientras vayamos habilitando esas, se van a empezar a construir unas nuevas. Tenemos construidas 28, y en distintos estados de proceso 15 etapas y primeras etapas de red en estas localidades nuevas. Como verán, se ha hecho mucho, pero faltan todavía 58. O sea, nosotros aspiramos para el año 2023, completar el año que viene y en parte mediados del 2023 tener las 188 localidades con por lo menos una primera etapa de red hecha y con usuarios conectados en cada uno de ellos. Por otro lado, tenemos ampliaciones de red, porque una vez hecha la primera etapa, no sé, le pongo un ejemplo, por ejemplo, Nueva Tinger, que es una de las primeras localidades alcanzadas por los gasoductos troncales, ya lleva 3 créditos solicitados, y cada crédito significa una ampliación de red. Entonces van ya por la 4ª etapa de construcción dentro de la localidad. Después hay localidades muy chiquitas que a lo mejor se hizo una primera etapa con un Ecogas y ya con una segunda etapa se completó toda la localidad. Hablamos de localidades, por ejemplo, Anazumara, que tiene apenas 100 habitantes, ya con 2 etapas ya concluyó toda la localidad. Y habrá localidades que necesitan hacer a lo mejor 10, 15 etapas. Entonces, ¿qué significa? Si a razón de una etapa por año, quiere decir que van a estar 10 años para poder completar toda una localidad. A su vez, estos créditos para ampliaciones también son utilizados por localidades que tenían gas natural, pero que les había quedado chico, por decirlo de alguna manera, la cañería, el gasoducto que llegaba a la localidad.
Gasoductos Troncales hizo un loop, es un caño paralelo, y amplió la posibilidad de abastecimiento. Entre ellas, la propia ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba ya hay muchos edificios que tenían que hacerse con instalaciones de energía eléctrica, dado que no había posibilidad de conectar al gas. En Córdoba se hicieron 5 obras de refuerzo en distintos puntos de la ciudad, y hoy podríamos decir que Córdoba, toda la ciudad de Córdoba puede ampliarse, puede hacer barrios nuevos con redes de gas natural, todos los edificios se pueden conectar, es decir, no solamente benefició a 188 localidades, sino que a 42 localidades que tenían gas se beneficiaron por los refuerzos de los autos troncales. Todas esas localidades que fueron reforzadas también pueden hacer uso de este crédito que se da desde nuestra dirección para hacer ampliaciones de redes. Así que localidades como Villa María, Villanueva, bueno, son prácticamente unas 30, 40 localidades que tenían gas, han usado ya los fondos de la provincia para ampliar redes y poder ir completando la mancha urbana con este servicio que ya en muchos países lo están denominando como un servicio esencial, al igual que el agua y el servicio sanitario. Como verán, desde la provincia se está acompañando todo este proceso y es una obra que nosotros planteamos que se hace en conjunto, porque como vieron, firmaron el convenio el Banco Córdoba, Ecogas, Electricidad del Centro, la provincia de Córdoba, los municipios son los que hacen las obras, piden los créditos, y también se suma el municipio, y esto tampoco sería posible, todo esto que estamos haciendo para que le llegue este servicio a los vecinos con todos los beneficios que conlleva, que ya los vamos a detallar, no sería posible sin las empresas que participan y no sería posible sin los instaladores que hacen las instalaciones domiciliares. Y también se suman a este conjunto de partes que se necesitan para que podamos hacer algo tan simple como prender una hornalla en una cocina y empezar a disfrutar del uso del gas natural en una vivienda. Entonces ustedes, a partir de que se reciben como un ingeniero, tienen la posibilidad de matricularse. Ahí nosotros brevemente le ponemos cuáles son los requisitos, que son cuestiones que pueden encontrar en la página de Ecogas. Ahí la ven, es www.ecogas.com.ar, y después hasta pueden ver cómo, una vez matriculados, de acuerdo a la zona, ustedes tienen ustedes pueden buscar los matriculados por zona, entonces ponen una ciudad, un pueblo, y le dice cuáles son los matriculados que se encuentran cerca. Realmente nosotros notamos en esto que andamos por toda la provincia, haciendo redes, tratando que la gente se conecte lo más rápido posible, vemos que hay una gran carencia en el interior de instaladores matriculados, y al tener que trasladarse desde los centros que ya tenían hace tiempo, que son lejanos en muchos casos, imagínense, Huinca Renanco está a 200 kilómetros de Río Cuarto, que era la localidad que tenía gas más cercana. Por ahí había algunas un poquito más cerca que eran chicas, pero obviamente encarecen los costos de instalaciones, y por eso estamos buscando, inclusive tenemos convenios con la Universidad Nacional de Córdoba para dar cursos a distancia, que en la pandemia obviamente que fueron necesarios y obligatorios hacerlo de esa manera, pero que queden instalados en el tiempo estos cursos virtuales con prácticas los días sábados, una vez al mes en Córdoba, es decir, no son presenciales, y eso permite que en pueblos muy chiquitos se puedan acceder a un curso que les permita matricularse como tercera categoría. Vemos algunos ejemplos de ingeniería. Por ejemplo, esta es una ingeniería que se hizo en un puente. Ese puente está en Cuesta Blanca, y estuve hace poco ahí y me contaron que hay crecidas que lo superan casi 4 metros ese puente. Entonces, si nosotros el caño se ponía como se pone generalmente en los puentes donde no alcanza el agua, que es queda un caño al descubierto de acero, se lo iba a llevar
a ver, un tronco. Esas barandas que ustedes ven son de un caño bastante pesado y se las ha llevado, cuando le pega un tronco grande se lo lleva. Entonces ustedes verán, esa obra de ingeniería especial se hizo como un cajón de hormigón, con bridas, con soportes y sunchos, que son la verdad que planchuelas bastante de un espesor importante. Se adosó el puente y bueno, se espera con toda esa obra de ingeniería que eso pueda pasar una crecida y no se vea afectada la cañería y no se ha arrastrado el caño, lo cual dejaría sin el servicio de aguas arriba de lo que va esta red de media presión, que es la red que abastece a la localidad de Cuesta Blanca. Ahí vemos un trabajo típico, creo que vamos a hacer una visita de obra la semana que viene, eso lo van a poder ver. Eso es lo normal en una obra de red, es decir, va una zanja que en ciudad son 60 centímetros, cuando se va a la vera de una ruta tiene que ser a mayor profundidad. Se va abriendo de acuerdo a la capacidad ahora de la empresa y al tipo de suelo. Cuando es piedra se avanza mucho más lento, pero en tierra se pueden avanzar 200 y pico metros por día, y lo que se avanza, se abre la zanja, se pone el caño, que es de polietileno, los diámetros menores van en una especie de manguera, los diámetros mayores son rectos y se van uniendo por cuplas, por termofusión. Los tramos se van uniendo, como digo, si es por termofusión, son mangueras lo mismo, con codos, con T de derivaciones, y en el mismo día se abre la zanja, se pone el caño, hay que limpiar la tierra para que no queden piedras cerca del caño, luego se pone el caño, se tapa, se pone una malla de seguridad que es de plástico para que el día de mañana, si alguien está haciendo algún trabajo, se encuentre una pala o algo que esté cavando, se encuentre antes con esta red, y sea una seguridad para no dañar el caño. Dentro de la ciudad normalmente se hace a mano. Cuando se trabaja en un country, en algún tipo de terreno abierto, se puede hacer con zanjeadoras, que son máquinas zanjeadoras, pero dentro de la ciudad se hace a mano. Obviamente un trabajo que genera una interacción con los vecinos. La verdad que las empresas que lo hacen tienen mucha gimnasia en esto, piden disculpas porque por ahí durante el día no pueden entrar y sacar el vehículo, pero como les decía, prácticamente se abre y se cierra en un mismo día. O sea, se trabaja con una cantidad de obra que permite hacerla, taparla en el día. Luego de que está todo hecho una red, se hace lo que se denomina una prueba de hermeticidad, a una presión más alta de la de trabajo. Si es 4 kilos, se hace un 50% más elevada, 6 kilos, se hace con aire, y se tienen manómetros un tiempo que son más de 24 horas, para ver que no caiga la presión, y de esa manera verificar que no hay ningún tipo de pérdida. Luego de terminada esas pruebas, se presentan todos los planos conforme a obra. Esta es una obra que se está haciendo en Cosquín actualmente, en pleno centro de Cosquín. Es muy complicado porque al ser zona céntrica hay otros servicios. Siempre, obviamente, antes de las obras se piden detalles de interferencia por otros servicios, como son hoy fibra óptica, agua, cloacas, todo eso que ver dónde están las interferencias, para tratar, obviamente, de esas interferencias romper lo menos posible, y aparte poder proyectar de antemano las obras de las redes de gas. No sé, Damián, si hay alguna otra foto más que ilustre. No. Bueno, básicamente esa es toda la tarea que desarrollamos, y para enfrentar estos desafíos, tanto siendo parte de una empresa, como representantes técnicos, directores, proyectistas, como en forma particular en lo que son las instalaciones internas, tanto domiciliario, y por la matrícula que puede tener un profesional, también lo pueden hacer en edificios,
en industrias, en comercio e industrias, para todo tipo de trabajo, están habilitados como ingenieros para desarrollar estas tareas. Así que, de mi parte, a disposición. Si Dios quiere, vamos a ver una obra para que esto que vieron en fotos lo puedan palpar, ver y tocar. Por ahí pueden hasta agarrar una pala. Son palas muy particulares, porque son larguísimas, yo digo que las tienen tuneadas las palas. Y bueno, la verdad que son especialistas. Muchas veces dice, ¿por qué no toman personal de la zona? Bueno, porque realmente van con gente que trabaja rapidísimo y obviamente eso significa mayor eficiencia en la empresa, menos tiempo y menos costos, o sea, abaratan los costos de obra, que es parte de una de las consignas que me enseñaron, por lo menos a mí cuando era ingeniero, que hay que aplicar la ley de las 3B, que bueno, bonito y barato. Bueno, acá lo que se busca en la eficiencia es que sea barata la obra, bonita. A ver, bonita no es porque quede enterrada, no la vemos. Bonita tiene que quedar la vereda. Esa es una de las obligaciones que tienen las empresas, que tienen que reponer la vereda por lo menos al mismo nivel que estaba. Hay veces que no se consigue el mismo mosaico, bueno, por lo menos tiene que quedar terminada. Si el dueño de la casa repone, bueno, se coloca el mismo mosaico y si no, por lo menos hay que hacer un contrapiso que quede al mismo nivel. Eh, Estas obras, la verdad que los municipios, una vez que terminan la empresa, de alguna manera se quedan tranquilos porque son todas obras que son inspeccionadas y auditadas por Ecogas. Como se trabaja con presión y tiene que tener mucha seguridad, no hay posibilidad que una obra de gas se habilite si no está bien hecho. En una obra donde se hace un cordón cuneta, un hormigón, otro tipo de obra, y bueno, no tiene una fiscalización de un ente, como en este caso de una empresa, y digo un ente porque en realidad el Energas regula en todo el país la actividad y a través del Energas se responsabiliza Ecogas en el ámbito de la provincia de Córdoba, Catamarca y La Rioja. Entonces, tiene una responsabilidad y ante cualquier accidente futuro son los responsables de Ecogas porque son los que aceptan la obra. Entonces, si la obra no está bien, si no dieron bien las pruebas, si no se hizo de manera correcta, con la profundidad, si no se terminó bien la vereda, hasta el detalle más mínimo, si no están los conformes a obra presentados, si no está todo en regla y aprobado, la obra Ecogas no se hace cargo de la obra para la operación y mantenimiento. Una vez terminado, se le entrega la obra a Ecogas para la operación y mantenimiento. Y nunca la va a recibir si no está bien hecha. Por eso los municipios, yo les transmito que tienen que tener la tranquilidad que si contratan una empresa matriculada, la obra sí o sí podrá demorarse un poquito más, un poquito menos, pero sí o sí se va a terminar en condiciones. Bueno, espero que este pantallazo general les sea útil, que los haya ilustrado y bueno, que se sumen a esta política de Estado de la provincia y créanme que los necesitamos. Necesitamos muchos más profesionales, mucho más gente que se sume y la verdad que hay muchos ingenieros que conozco que empezaron por ahí con domiciliarias y bueno, y fueron creciendo en este tema del gas y hoy han podido desarrollar empresas que pueden ser familiares o medianas y hasta grandes empresas. Así que toda la suerte del mundo en lo que les viene, en una vida profesional. Y bueno, si compartimos un viaje, seguramente nos vamos a estar conociendo la semana que viene. Muchísimas gracias. Fantástico, ingeniero. Ahí yo dejé en el chat, si quieren enviarnos alguna pregunta. Yo tengo una preguntita para hacerle. Porque más allá de los conocimientos técnicos que el estudiante adquiere en las aulas, ¿qué otras habilidades usted considera que tienen que desarrollar un ingeniero más allá de las cuestiones técnicas? Esto del trato entre distintas instituciones públicas, privadas, este trato entre distintas profesiones. Digo, se conjugan varias competencias que tiene que ir desarrollando, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las principales que usted destacaría? Mira, mi experiencia, yo para que tenga una idea, uno de mis primeros trabajos fue gas del Estado, o sea, yo empecé a trabajar en tema gas. eh, y la verdad, no sé ahora cómo estarán en cantidad de materias, pero en aquel momento teníamos 38
materias más o menos, y cada una de esas materias tenía a su vez, sí, 30, 40 bolillas que se denominaban. O Sí, sea que si uno multiplica 40 por 40, está hablando 1600 bolillas en toda la carrera que uno tenía que estudiar. Y yo creo que una sola de las 1600 hablaba algo del gas natural, y le puedo asegurar que lo que les expliqué hoy es mucho más de lo que me enseñaron a mí, o que me hablaron del gas natural en toda mi carrera. Sin embargo, prácticamente toda mi actividad profesional giró en torno de esto. En GAE el Estado contrataba, era una empresa que contrataba ingenieros jóvenes, y me tocó ir a una parte que era GAE Industrial y GNC. En aquel tiempo, los años 89, 90, vino el boom de las estaciones de GNC, había dos o tres en Córdoba, había colas de 4 o 5 cuadras, entonces todos empezaron a ver que era un buen negocio y querían hacer estaciones. Pero no había gente que le hiciera, que podéis hacer la obra de la estación, que supiera las normativas que tenía el Energas. Entonces, bueno, me largué, compré una maquinita de soldar, contraté soldadores, empecé a hacer los proyectos y empecé a representar gente que vendía las máquinas compresoras, los surtidores. Entonces, hacía proyectos, era representante técnico, pero también me ensuciaba las manos con las máquinas, haciéndole mantenimiento, era un poco de todo. Hacía eh, trabajos de proyectos, de obras y después de mantenimiento. O sea, hacía todo. Y así participé en la construcción de unas 35, 40 estaciones de GNC durante esa década del año de los 90, hasta el 2000, 2002, hasta que por accidente entré a política, porque bueno, me pidieron ayuda en aquel momento para un candidato a intendente, y bueno, me sumé y pensaba seguir ayudarlo y volver a lo privado, y bueno, un poco me atrapó esto de la sí, vocación pública. Terminé siendo secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Córdoba. Ustedes escucharán todos los problemas que tienen. Vean hoy, sin ir más lejos, todo lo que son los servicios públicos de la municipalidad. Vemos lo que le pasó con las cloacas, pero también vemos el alumbrado público. Bueno, realmente yo tenía promedio 10, 15 problemas por día. Y yo digo que la formación de ingeniero, primero me posibilitó aprender por esa base que tenía, todo lo que relacionado al tema esto del gas, que yo no tenía idea, o sea, no, se imagina, ni existían las estaciones de GNC cuando yo hice mi carrera. eh, y, pero recalco, creo que lo mencioné al principio, que la formación de los ingenieros está orientada a resolver problemas. O sea, hay una gran gimnasia en los primeros años en la resolución de problemas. Todas las materias tienen problemas, problemas y problemas que hay que encararlos y resolverlos. Por ahí es tedioso en los primeros años esto, pero evidentemente que, por lo menos yo veo en mi caso y veo también en colegas, que ha servido mucho porque te da una gran amplitud de criterios, y digo que vivimos los ingenieros de resolver problemas. Por ahí yo lo digo de manera risueña, el gran antagonismo que tenemos con los otros profesionales como los abogados, que ellos viven de los problemas. O sea, tiene que haber problemas para que ellos puedan tener trabajo. Es más, por ahí hasta los crean, y lo digo, espero que no haya algún abogado escuchando, pero en definitiva los crean porque si no hay problema, no hay juicio y no tienen trabajo. Así que lo nuestro pasa por ahí. Y en la gestión pública, cada vez que resolvemos un problema, y se empieza a resolver un problema cuando se escucha. Yo decía, en el MUNI teníamos 15 problemas por día, y ir a escuchar las partes. A veces había problemas que parecían que no tenían solución, y uno escuchaba una parte, escuchaba la otra, y al final no había tanto inconveniente. Era ponerse de acuerdo y saberse escuchar. Y bueno, eso creo que es una formación, es parte de nuestra formación, claro. y que ayuda en la vida también, no solamente en la profesión, porque la vida es eso, es permanentemente estar afrontando desafíos, problemáticas, y la verdad que eh, creo que la profesión que ustedes han elegido, la que elegí yo, genera muchas satisfacciones, porque siempre vivimos en eso, en dar soluciones, aparecen ideas nuevas, siempre tiene que ser innovador. Así que bueno, espero que a ustedes les pase lo mismo en el futuro y que sean
buenos profesionales y buenas personas. Aquí Estefanía Mayer agradece mucho el haber compartido esta experiencia y pregunta, ¿qué lo llevó a dedicarse al tema de gas siendo ingeniero electromecánico? Bueno, yo como decía, Ecogas buscaba ingenieros y puede ser ingenieros industriales, electromecánicos. En realidad el que más encajaba era el electromecánico, porque todo lo que parte de gasoductos se hace, todo lo que es soldadura es mecánico, y Claro, en el caso que yo me dediqué al tema de estación de servicio, gran parte del proyecto tenía una parte civil, que era el dimensionamiento de los búnkeres, que es donde van las máquinas, eh, y todo lo que se llaman distancias de seguridad, o sea, el layout de la estación se basaba en normativas, entonces, pero yo asesoraba en ese caso arquitectos o ingenieros civiles que hacían la obra civil de la estación, pero luego, para el funcionamiento de todo lo que es la estación de gas, donde va una máquina compresora de 150 HP, que en algunos casos eran con motores de combustión, y si no con motores eléctricos, la mayoría hoy en día son motores eléctricos, lleva una subestación eléctrica, o sea que tiene muchos componentes eléctricos, como la subestación, el motor que impulsa el compresor, y mecánicos, porque el compresor es una máquina, que hay que hacerle mantenimiento. O sea, en realidad es una de lo que me dediqué. Te diría que no hay mucha gente en mi profesión que puede desarrollar al mismo tiempo la parte eléctrica y la mecánica, claro. salvo que hacen mantenimientos en fábrica, sino por ahí o son mecánicos o son eléctricos, los que se dedican todo el tema de líneas de alta tensión y todo eso son eléctricos, no son mecánicos. Bueno, en mi caso pude aplicar las dos partes, pero como les dije antes, en realidad uno estudia y te da una base de conocimiento, pero la verdad, los mayores aprendizajes son en la práctica, cuando uno hace cosas que nunca se imaginó que las iba a hacer. Yo, por ejemplo, mientras estudiaba, empecé a trabajar mediodía por ahí para también ayudarme en mis estudios en una fábrica y mantenimiento de transformadores eléctricos. Ese era un trabajo eminentemente eléctrico, de electricidad, y yo tenía mi materia, no me acuerdo, era Electro 2 me parece, veíamos transformadores y veíamos toda la parte teórica, los bobinados y todo, y uno aprendía y uno fue un buen alumno, uno probaba esas materias, casi diría con alguna facilidad, pero la verdad, después que me tuve que meter a un transformador a limpiar la cuba y ensuciarme con aceite y bobinar y calcular el bobinado, de cuánto era el bobinado de baja, de alta, realmente ahí vi lo que había estudiado y me di cuenta que estaba a lo mejor en una semana, en 2 semanas, aprendí o sentí aprender mucho más de todo lo que había estudiado. Pero después yo hacía los cálculos y capaz que los operarios que hacía 10 años que estaban no los hacían los cálculos o por lo menos no entendían lo hacían de una manera automática, pero por ahí no sabían los fundamentos. Uno sí los tiene porque tiene el estudio. Entonces, yo creo que todo lo que estudiaron van a aplicar una parte, de acuerdo a qué se dediquen. Y en el rubro de la civil es muy amplio. Pueden dedicarse al gas, hacer edificios, hay ingenieros que hacen cálculos estructurales, otros mantenimiento, hay un montón de actividades que van a desarrollar, toda la parte sanitaria, nosotros tenemos en nuestro ministerio, está el área de saneamiento, todo lo que es todos los proyectos que hoy en la ciudad usted ven, todo lo que se está haciendo, lo que hace cuestión sanitaria, con grandes conductos de cloacas, y en toda la provincia están haciendo obras de saneamiento, la planta de depuradora de líquidos cloacales. Después está toda la parte de agua, que tenemos toda la parte del servicio del agua, toda la parte hídrica, que son los desagües. Nosotros, la provincia ha intervenido muchísimo en estos tiempos con el tema de las cuencas hídricas, porque se inundaban muchísimos campos y esto inutilizaba y bajaba la cantidad de tierra que se podía trabajar. O sea, son muchísimas las áreas que puede trabajar un ingeniero civil y que los habilite el título de ingeniero civil. Pero bueno, seguramente encontrarán uno por accidente o por convicción, y seguramente que la base que tienen le va a permitir aprender rápidamente, y bueno, si les gusta, si tienen la dicha, como me pasó a mí, que lo que uno hace le gusta, la verdad que genera muchas satisfacciones a lo largo de la carrera, de la profesión, por lo menos es la buena experiencia que yo puedo comentar.
Fantástico. Muchísimas gracias, ingeniero Borelo. Muchísimas gracias, Damián Saavedra. Y muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta charla para conocer un poquito más qué es lo que pasa atrás de las obras, más allá de las cuestiones técnicas. Así que les agradecemos sinceramente de todo corazón que hayan brindado su tiempo porque sabemos que están con bastantes tareas en la oficina y en las obras. Así que bueno, muchas gracias a todos. Acá están agradeciendo en el chat, les mandan aplausos. Así que muchas gracias a ambos y a todos los que nos han acompañado. Muchas gracias a vos también, Andrea, por organizar todo esto y bueno, quedo a disposición para que organice el tema de esta De la visita ahora. visita. Así que, ¿mm? Bueno, Exactamente. bueno, Muchísimas gracias. muy bien. Buenas tardes a todos. Saludos a todos. Buenas tardes.